Buenas tardes con todos los presentes. Continuando con la exposición del día de hoy, que básicamente se trata de catarata por parte del Servicio de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia. Yo voy a hablar del diagnóstico y tratamiento de la catarata. Yo me presento, yo soy el doctor Kevin Leiva Guañac, soy médico residente del tercer año de Servicio de Oftalmología del Hospital Cayetano. Entonces, como ya hemos visto el día de hoy, de manera previa nos han dado la anatomía y la fisiología, la formación de la catarata, que es una de las enfermedades más frecuentes y que tienen una alta incidencia en nuestra población, sobre todo en las personas de mayor edad. Así que el día de hoy, el índice de la exposición que yo les voy a brindar, prácticamente hablamos un poco de la historia clínica para nosotros poder tener un diagnóstico adecuado de esta enfermedad, un examen físico oftalmológico, una clasificación que vamos a ver sobre los grados y qué tipos de catarata una de las personas puede tener, las evaluaciones previas a la cirugía que se deben realizar, los exámenes prequirúrgicos que también se deben realizar todo paciente que va a tener esta cirugía, el tratamiento médico, si que existiera algún tratamiento médico sobre la catarata, esa es la gran duda de muchas personas, y el tratamiento quirúrgico en sí. Sobre la historia clínica de la catarata, lo más importante o la vía por la que la mayoría de personas vienen es porque hay una disminución de la agudeza visual. Entonces, esa es la principal característica o el principal síntoma que tienen la mayoría de las personas que sufren de la catarata. Entonces, vemos ya acá un adelanto en esa pequeña tabla que depende mucho la disminución de la agudeza visual también dependiendo de la catarata que pueda tener el paciente. Entonces, hay cataratas en las cuales la agudeza visual puede bajar, digamos, de una manera escasa, mientras que en otras vamos a ver que la agudeza visual baja de una manera muy significativa y que el paciente incluso puede estar prácticamente ciego en determinados casos. Entonces, acá, por ejemplo, en esta pequeña tabla podemos ver, a grosso modo, que hay diferentes tipos de cataratas. Una catarata, como podemos ver en la primera parte, de tipo cortical, que nos genera un defecto en la visión de tipo medio, tanto de cerca como de lejos. Las cataratas de tipo nucleares nos dejan también una alteración en la visión a la distancia moderada, mientras que en la visión cercana no hay mucha afectación. Y las cataratas subcapsulares generan una disminución de la agudeza visual a la distancia igual leve, pero es mucho más marcada para la visión cercana. Entonces, eso también es muy importante para nosotros saber qué tipo de catarata es para enfocarnos en el tratamiento respectivo y bueno, siempre con la historia clínica, siempre conversando con el paciente antes de cualquier acto quirúrgico, ya nos induce o nos hace pensar cuál sería la posible catarata que pueda tener el paciente. Entonces, nosotros, los oftalmólogos, tenemos una pequeña máquina que se llama la lámpara de hendidura, que es como un microscopio, básicamente, de manera portátil, se podría decir, en el cual nosotros podemos observar el cristalino, que es digamos, la charla que tuvieron hace unos momentos, y en los cuales, colocando una incidencia el haz de luz, podemos observar el grosor de la catarata. Primero el tipo, ¿no? Como podemos ver acá, esa es una clasificación muy común de catarata, es la LOX3, la Lens Opacity Classification Systems, en el cual divide el grado de cataratas básicamente en nucleares, corticales y posteriores o subcapsulares. Entonces, dependiendo del grado, como podemos ver en la primera línea, en la parte nuclear, vemos que hay grados desde el N1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, las nucleares son usualmente las más frecuentes en los pacientes de edad avanzada, pacientes de 50, 55 años, 60 años en adelante. Mientras más pasa la edad, en teoría, como ya se ha mencionado anteriormente, el cristalino, que es la catarata en sí, genera, digamos, mayor opacificación, una mayor dureza en la parte central, y vemos como esas zonas naranjas podemos observar que es la parte nuclear en sí, la parte básicamente del núcleo que se está compactando, que se está haciendo mucho más duro, y es por eso que a mayor edad o mientras más tiempo pasa el paciente sin la cirugía, podemos tener ese tipo de coloración, ¿no? Y podemos ver en algunas personas que tienen como que el ojito un poco naranja, y es porque la parte del núcleo se ha compactado demasiado y ya la catarata está muy, muy grande. La de tipo cortical, como podemos ver, es la corteza del cristalino, es la que está de manera más predominante y tenemos que va desde el 1, 2, 3, 4 y 5. Las cataratas de tipo corticales
son un poquito diferentes a las nucleares, sobre todo, obviamente, por el origen que tienen. Y las posteriores o subcapsulares, que son prácticamente en la parte de la cápsula posterior, son mucho más frecuentes en pacientes diabéticos o en pacientes que han estado tomando algún tipo de corticoides vía oral. Es muy frecuente en este tipo de pacientes y también generan, como vimos en el slide anterior, alteraciones de la agudeza visual, sobre todo de manera cercana. Entonces, este es a grosso modo lo que nosotros vemos en la lámpara de hendidura de manera inicial cuando estamos clasificando la catarata de un paciente. Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes, digamos, sencillas que nos pueden dar a conocer de manera mucho más notoria cómo podrían ser las cataratas, ¿no? En esta primera imagen, en esta primera imagen podemos ver cómo la catarata se ha compactado tanto en la parte del núcleo, que es prácticamente una piedra, ¿no? Está totalmente duro. Vemos el color naranja que tiene porque, bueno, por la incidencia de la luz y porque hay mucho predominio nuclear y vemos cómo prácticamente es una piedra que se encuentra en el ojito. Mientras que en la otra imagen vemos como si fueran pequeños haces blancos que se originan desde la parte periférica hacia el centro, como si fueran pequeñas estalactitas, pequeños cristales de hielo. Entonces, esta catarata es mucho más cortical y la primera catarata básicamente es una catarata nuclear mucho más intensa. Cada una tiene un tipo de cirugía determinada diferente dependiendo de la experiencia del cirujano y también las indicaciones que ya se han dado, ¿no? Ahora, antes de hacer la cirugía o el tratamiento de la catarata, tenemos que tener en cuenta muchas más cosas, no solamente es el cristalino. Algunas personas, pacientes, incluso médicos, piensan que la cirugía de catarata simplemente es quitar el cristalino y colocar un lente y ya está. Pero no, también tenemos que ver de manera completa el ojo, porque el ojo es una totalidad. Tenemos que evaluar los párpados, ver si es que hay una infección o no. Hay pacientes que vienen a nuestra consulta y tienen cuadros de blefaritis o el paciente lagrimea mucho, hay una infección previa y si nosotros hacemos una cirugía con los párpados infectados, hay mucho riesgo de que la cirugía se pueda infectar y vamos a tener problemas serios después de ello. También tenemos la conjuntiva, vemos si es que hay algunas personas que tienen un terigio, carnosidades muy grandes, que también nos van a generar defectos refractivos, que después de hacer la cirugía de catarata, el paciente podría pensar que va a quedar totalmente bien, pero si tiene un terigio o, o alguna alteración, también se mantiene todavía con el problema refractivo. Tenemos que ver la córnea. Hay pacientes que vienen con leucomas o que han tenido alguna cicatriz en la córnea de manera previa y que obviamente, si se encuentra en el eje visual, la agudeza visual no va a mejorar a pesar de que hagamos la cirugía de la catarata. Tenemos que ver la cámara anterior, que es básicamente entre la córnea y el iris. Tenemos que ver si es que hay pacientes que tienen una cámara anterior muy estrecha y hace que la cirugía sea mucho más complicada, sea mucho más diferente a que si una persona que tiene una cámara anterior normal. Tenemos que ver el iris. Es muy importante el iris en los pacientes con catarata, como podemos ver en la primera imagen, por ejemplo, en la parte superior el iris está cerrado. O sea, básicamente, o sea, hay una miosis por parte del paciente, mientras que en la parte inferior vemos cómo ese iris está totalmente dilatado. Entonces, es importante que el iris se dilate para poder hacer la cirugía de la manera más adecuada posible. Si el iris no se dilata o no se logra dilatar muy bien en los pacientes, entonces ya de por sí sabemos que va a ser una cirugía complicada. Y es por eso la importancia de poder evaluar previamente el iris. La pupila, como les mencioné, la dilatación es muy importante para poder hacer una cirugía adecuada. Y bueno, el cristalino, ¿no? Evaluamos el cristalino y definimos el grado de catarata que tiene el paciente. Como repito, en la primera imagen, en la imagen superior, vemos un iris que está totalmente cerrado. En el segundo, en la parte inferior, vemos un iris dilatado, pero vemos justo en la parte central cómo tiene una catarata subcapsular en la parte subcapsular posterior y es por eso que el paciente probablemente tenga una disminución de la agudeza visual. Hay otros exámenes auxiliares más que se deben hacer antes de hacer la cirugía de catarata, es el fondo de ojo, uno de ellos. De esta manera, pues nosotros vemos el nervio óptico en la parte de la mácula y retina. ¿Por qué? Porque el paciente que usualmente viene a la cirugía de catarata es un paciente que considera que después de la cirugía va a haber 20/20, que va a ver muy bien, que va a ver como veía antes, pero si en el examen de fondo de ojo nosotros observamos que el paciente quizás tiene una alteración del nervio óptico y que está relacionado mucho más a un cuadro de glaucoma, o si el paciente tiene una alteración en la zona macular, que puede ser una degeneración macular relacionada a la edad o cualquier alguna otra enfermedad, entonces es importante explicarle al paciente que la posibilidad de la agudeza visual final
puede ser no exactamente tan favorable como el paciente piensa. Entonces es importante tener todos esos exámenes previos para concientizar al paciente y saber hasta qué punto podría mejorar la agudeza visual del paciente. Bueno, la tonometría también para ayudarnos a descartar que tenga un posible cuadro de glaucoma previo. Y esos son los exámenes que se piden sí o sí un cuadro de catarata, ¿no? La primera que tenemos son la microscopía especular. Este examen de microscopía especular lo que nos dice o lo que nos da de valor es básicamente la cantidad de células endoteliales que tiene la córnea. Y esto es muy importante porque las células endoteliales de la córnea son los que generan o los que nos dicen lo que nos da la claridad de la córnea, lo que es la córnea es totalmente transparente, es avascular. Y entonces, si hay una baja cantidad de células endoteliales, entonces hay mucho riesgo de que en la cirugía de catarata podamos barrer o podamos eliminar una cantidad adecuada de esas células endoteliales y, por ende, disminuir la transparencia de la córnea. El otro examen que se realiza, y como ven ahí, es la ecobiometría. La ecobiometría es un tipo de examen en el cual nosotros podemos observar o podemos saber el número de lente intraocular que se va a colocar en el ojo. Entonces, obviamente, como sabes, la cirugía de catarata se quita la catarata, se quita el cristalino, que está opaco, y se coloca un lente intraocular. Para colocar o para nosotros saber el número de lente intraocular que vamos a ingresar, hacemos ese examen que es la ecobiometría, el cual nos dice qué número es, ¿no? Usualmente, la mayoría de las personas van entre un número entre 18 dioptrías a 24 dioptrías. Eso relativamente es lo normal, el promedio. Otro de los exámenes que se solicitan es el OCT, la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver si es que hay alguna alteración en la zona macular o en la parte de la retina, para poder nosotros ver si es que existe también alguna alteración, ¿no? A nivel de nervio óptico, a nivel de la mácula. Son exámenes en teoría que de rutina se deberían solicitar para que de esa manera eh, el paciente no tenga ningún problema o no tengamos alguna sorpresa posterior después del tratamiento. Y otro examen previo también que se tendría que hacer es una ecografía ocular. La ecografía ocular nos da, es una foto, es una imagen en el momento, a grosso modo, porque a pesar de que el ojo sea muy pequeño, la ecografía no nos da tantos detalles a nivel microscópico, ¿no? Nos puede mencionar quizás el volumen del ojo, cómo está el espacio vítreo, el nervio óptico, si hay un desprendimiento de retina o no. Y nos sirve mucho la ecografía ocular cuando hay cataratas muy maduras que el ecobiómetro no permite ingresar y con la longitud axial, o sea, con la distancia antero-posterior del ojo, pero nosotros podemos calcular aproximadamente el lente intraocular que podría tener ese paciente. Y bueno, como toda cirugía, sea cual sea oftalmológica o cualquier especialidad, tenemos que pedir exámenes de laboratorio, ¿no? Hemogramas, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ver cómo está el estado de coagulación del paciente y, digamos, los exámenes de laboratorio de rutina ante cualquier cirugía y un riesgo cardiológico, ¿no? Como sabemos, la cirugía de cataratas mayormente son personas mayores, 50, 60 años, y entonces tenemos que mandarlos por cardiología para que el cardiólogo nos diga qué riesgo cardiológico tiene y qué medidas adecuadas se debe tomar el día de la cirugía para que todo salga de la mejor manera. Entonces, esta es la pregunta que quizás las personas podrían tener en algún momento y también digamos, se tuvo en un momento inicial, ¿no? La catarata, ¿existe algún tratamiento médico? O sea, pregunta, ¿no? Doctor, siempre vienen a la consulta y te preguntan, doctor, ¿hay alguna gotita que me pueda curar la catarata? Y o solamente todo es cirugía. Y básicamente la respuesta es no, o sea, la cirugía, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo de la catarata. Porque si hablamos de catarata, estamos hablando de una opacidad de cristalino y esa opacidad no se va a poder revertir con ninguna gota. Y entonces lo único que nos queda es quitar el cristalino y colocar un lente intraocular. Pero entonces, el tratamiento médico, como repito, no es que sea un tratamiento, sino que lo que se puede realizar es una refracción. Hay pacientes mayores, sobre todo pacientes quizás de provincia que tienen un poco miedo a la parte de las cirugías y no se quieren operar. Entonces se puede intentar hacer una medida de vista, ¿no? Una refracción adecuada y ver qué número o qué lentes son los que pueden dar la mejor visión del paciente, ¿no? Entonces, antes de la cirugía podrían intentar hacer una medición con los lentes y si con los lentes llega a una visión que el paciente se sienta cómodo o se sienta adecuado, pues creo que podría el paciente hacer su vida si es que él con los lentes lo permite. Y si no, y como repito, al final el tratamiento definitivo de una catarata es un tratamiento quirúrgico, o sea, es realizar la cirugía.
Respecto a la historia de la cirugía de catarata, hablamos desde el siglo V antes de Cristo, básicamente. Había una técnica en esos momentos y que está escrito en los libros de historia, en el cual se hacía como una técnica llamada reclinación. O sea, el paciente se reclinaba sobre otra persona y venía el médico, ¿no? Venía el médico y obviamente estos eran pacientes que el ojito estaba totalmente blanco, la catarata era muy, muy madura. Y lo que se hacía era prácticamente luxar el cristalino hacia la parte inferior. O sea, básicamente lo que se hacía era ingresar con una aguja a través de la esclera y empujar la catarata hacia abajo hasta que se rompan las fibras anulares y que la catarata baje, nada más. Se rompen las fibras anulares, baja y obviamente ya no se encuentra en el eje visual y el paciente de lo que no veía absolutamente nada, ahora al menos en ese momento veía un poco, podía tener, digamos, un poco de visión, podía caminar y lo que querían eran, en ese momento era eso, ¿no? Que pueda tratar al menos de ser un poco independiente y eso se hacía en ese tiempo. Ahí en esa imagen podemos ver cómo se estaba intentando hacer esa técnica en ese momento en Europa medieval y en África. Y en la otra imagen inferior podemos ver cuáles eran las pinzas iniciales que se tenían en ese momento. Entonces, la cirugía de catarata data desde la historia misma. Entonces, pero actualmente las cirugías obviamente han evolucionado, ya no son de esa manera, y las técnicas que se utilizan ahora son básicamente la técnica extracapsular y la técnica de facomulsificación, resumiéndolo a dos técnicas. Obviamente existen más, pero esas son las más comunes. La técnica extracapsular es una técnica que se inició en los años 60, 70 y que con los años y que con algunos dispositivos se ha ido perfeccionando. Y es una técnica que está más relacionada o más enfocada a cataratas de grados muy maduros o personas que tienen un conteo endotelial bien bajo, porque hay menos riesgo de disminución de las células endoteliales y por eso también algunos oftalmólogos, sobre todo oftalmólogos quizás ya mayores y que están muy acostumbrados a ese tipo de técnica, siempre la usan. Entonces, esta técnica lo que nos va a ayudar es que mantiene una barrera que limita el vítreo con el humor acuoso, facilita también el posicionamiento del lente intraocular, genera una incisión más estable y segura y hay un menor traumatismo del endotelio. Y también genera una leve inflamación en el postoperatorio. Entonces, es mucho más sencillo mientras si se explica mediante un video. Entonces acá vamos a poder ver una imagen. Esta es una imagen de una cirugía de la catarata de tipo extracapsular, como podemos ver en la parte central, está ahí la catarata, vemos ese color medio naranja que les mencioné, una catarata madura. Y entonces lo que se inicia la cirugía es con una peritomía limbar, o sea, se realiza una resección en la conjuntiva, se corta la conjuntiva y de esa manera después se va a cauterizar esos vasitos que están sangrando, se realiza una cauterización, ahí el médico está realizando esta cauterización. Y a nivel escleral, que es la parte blanca que podemos observar que es la que está cauterizando, se va a realizar un pequeño corte. Un corte de aproximadamente 8 milímetros, entre 6 a 8 milímetros, y por el cual ahí se están realizando la medición, están con un caliper midiendo la distancia que va a realizar, está agarrando un bisturí número 15 aproximadamente y hace un pequeño corte. Luego de eso, donde vemos que está la imagen del mouse, vemos cómo va a ser digamos, el bolsillo que se realiza. Ahí se está utilizando un cuchillete de Gretchen, en el cual digamos, se avanza a nivel escleral hasta tratar de realizar la comunicación hacia cámara anterior, o sea, detrás de la córnea. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la técnica extracapsular es eso, generar una comunicación hacia la cámara anterior. Ahí vemos cómo ingresa un cuchillete de 15 grados para poder colocar anestesia o para colocar alguna tinción que favorezca la capsulorhexis. Entonces, podemos observar ahí cómo está colocando un poco de anestesia. Esto usualmente para estas cirugías, el paciente está despierto, se coloca anestesia de manera local nada más con gotitas y se realiza la cirugía. Ahí el doctor ha colocado una tinción azul, está limpiando esa tinción azul nos permite que que la cápsula anterior se tiña de azul y ahora está, digamos, formando todo el túnel corneoescleral con un cuchillete 2.2 aproximadamente. Y lo que se va a hacer en unos momentos va a ser lo que se llama la capsulorhexis. En teoría, como ya han visto anteriormente, el cristalino tiene una cápsula, tiene una corteza y tiene un núcleo. En este caso, se está quitando la cápsula anterior para de esa manera
poder hacer un poco de hidrodisección, que es lo que se está haciendo. Con esa canulita se está colocando un poco de líquido, lo cual permite la movilización de la catarata, permite que se pueda girar para que de esa manera ya pueda salir. Vemos ahí como con un poco de líquido y un movimiento con la cánula han podido mover el cristalino, la catarata que es el paciente, y con una pincita que es un Sinskey, girando, 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 ya la catarata se va hacia la parte anterior, se queda en la cámara anterior. Y de esa manera ahora lo que queda básicamente es quitar esa catarata. Por esa puerta que se ingresó se utiliza el asa de Vectis y genera la salida de la catarata. Y listo, o sea, ya la catarata ya salió en ese momento. Ahora se va a tratar de realizar un poco más de la limpieza de toda esa zona, porque como mencionaron, la catarata no solamente es el núcleo, sino también tiene restos de corteza. Entonces esa corteza se queda pegada usualmente, la mayoría de veces, en el saco, ¿no? O sea, en la cápsula posterior. Ahí es un sincoe, que es una herramienta que nos permite aspirar los restos de corteza que pueda tener la catarata. Y una vez que ya se ha aspirado todo, que tenemos el espacio, lo que se tiene que realizar es la colocación del lente intraocular. Entonces, ya teniendo todo libre, acá se va a pasar a colocar el lente. Vemos cómo ese es un lente de 3 piezas. Se coloca el lente, la primera áptica, la óptica, luego se realiza un pequeño giro y listo, el lente ya prácticamente ya se colocó. Ok, una vez que el lente está colocado, lo único que se realiza son unas pequeñas suturas, unos puntitos en el túnel que se hizo de manera inicial y se cierra la conjuntiva y ya está. Es una cirugía que en manos experimentadas o que en oftalmólogos que usualmente realizan siempre este tipo de cataratas, se puede demorar unos 15, 20 minutos, dependiendo, ¿no? Toda cirugía tiene unos posibles riesgos, toda cirugía es diferente, puede demorarse 40 minutos, una hora, es variable. Pero en teoría de una media hora aproximadamente. Y listo, y ahí acaba ese tipo de catarata, de cirugía de catarata. Y la otra técnica, que es la segunda, es la técnica de focoemulsificación, que es la más frecuente, que es la que se realiza prácticamente en todos lados. Es una técnica mucho más reciente, pero que requiere de muchos más dispositivos, por eso es un poco más cara. Es más rápida de realizar, eso sí, es mucho más rápida. Tiene resultados también mucho más rápidos y el traumatismo es menor. Pero también, como mencioné, depende mucho del contenido endotelial del paciente, pero básicamente esta es la técnica gold estándar, la que se utiliza en el 90% de las cataratas, se podría decir. Entonces, acá tenemos un video de un doctor estadounidense, de Cataract Coach, en el cual nosotros podemos observar que ingresan, se dilata un poquito más la pupila y vemos ese reflejo rojo, que es básicamente la parte del fondo de ojo. Se ingresa con un cuchillete tipo diamante y se va a realizar lo que es la cápsula Rexis, lo que vimos básicamente en el video anterior. Todo muy similar, solamente que acá no se hace un ingreso, no se hace un corte de 6 milímetros que después se sutura, o sea, eso es diferente acá. Acá no se realiza ese tipo de cortes, porque ese corte obviamente al ser mucho más grande tiene un poquito más de molestia al paciente, la recuperación es un poco mayor. Acá básicamente lo mismo, ya se hizo la cápsula Rexis, se está colocando un poco de líquido y acá esto es el punto, el facomulsificador. Vemos cómo esa punta genera la ruptura de la catarata y lo parte en pedacitos, lo hace como un puré. Lo lo parte en pedazos, porque es como una máquina que vibra, aspira todo lo que es la catarata. Entonces vemos cómo está rompiendo, cómo rompe más la catarata y está aspirando todos estos restos que puedan generarse después de esa ruptura de catarata. Este es un proceso mucho más rápido, mucho más sencillo. Depende mucho también digamos, de la experticia del cirujano, pero de por sí es una máquina que hace que la cirugía sea mucho más rápida. Ahí ya se aspiró todos los restos de la corteza y en estos casos, como se dan cuenta, la incisión es mucho más pequeña. La incisión es de 2.2 o 2.75 milímetros a nivel corneal y que es autosellante básicamente. Básicamente, una vez que ya hemos terminado la cirugía de catarata, se coloca un lente intraocular que está plegable. Vemos cómo se coloca el lente y el lente al ingresar se abre, se libera y listo, ya se colocó en saco y prácticamente la cirugía ya está realizada. Se absorben nada más los pequeños restos de viscoelástico que puedan tener y ya tenemos una cirugía terminada en poco tiempo, unos 10-15 minutos. Es una cirugía mucho más rápida. Entonces, después de la cirugía, se tiene que usar obviamente gotas antibióticas. Usamos uso de corticoides y se realiza
el parchado ocular, que depende mucho del cirujano, depende mucho de quién lo realice, pero usualmente, al menos acá en el Hospital Cayetano, sí dejamos parchado el ojito. Y se revalúa en 24 horas, porque como es una cirugía obviamente del ojo, tiene que tener una revaluación en 24 horas. Ambas técnicas, tanto la primera extracapsular y la segunda de facomulsificación, ambas técnicas las realizamos acá en el Hospital Cayetano. Como les digo, depende mucho de la evaluación que tengamos del paciente antes de hacer la cirugía. ¿Hay complicaciones? Sí, existen siempre alguna complicación, puede existir después de la cirugía catarata. Es absolutamente normal que toda cirugía tenga alguna posible complicación. Obviamente, el objetivo es que sea lo mínimo posible, pero existe una posibilidad. Al existir la ruptura de una cápsula posterior en la cirugía, puede haber riesgos como una endoftalmitis, un desprendimiento de retina posterior, un edema macular o un bloqueo de ángulo camerular. Entonces, son riesgos que se le explica al paciente que podrían aparecer, pero obviamente siempre nosotros trabajamos para la mejoría del paciente y su agudeza visual. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.